tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I finna knock it out. Oh no, I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. Transitions. Luz bajo control. Pide a tu especialista de la visión el nuevo Transition Signature Gen 8. Un cordial saludo para América Latina. Estamos nuevamente en Salud Visual Hoy con invitados muy especiales, esta vez invitadas muy internacionales. Además, estamos grabando este programa porque nuestra invitada, una de ellas, se encuentra en la ciudad de Sydney, en Australia. Hace parte de un grupo de investigación, hace parte de una universidad, es docente, es investigadora, es latina, y viene con una gran cantidad de información muy útil y muy especializada en un segmento en el que me parece que no hemos profundizado mucho. Y tenemos en la ciudad de Bogotá también otra invitada muy lista a participar. El tema es las sustancias químicas. ¿Cómo las sustancias químicas impactan nuestros ojos? ¿Cómo alteran la salud visual? Así que me voy directamente a Sydney a hablar con la doctora Ingrid Jiménez y también a Bogotá, en donde está la doctora Marta Rodríguez. Doctora Ingrid, bienvenida a Salud Visual Hoy. Muchas gracias, Javier, por la invitación, por participar en tu programa que conozco desde amplia difusión en Latinoamérica y es un gusto estar acá. Gracias a usted, doctora Ingrid, y qué bueno que la tenemos con este tema de la distancia acortada por la virtualidad y los medios digitales. Y con usted, doctora Marta Fabiola Rodríguez. Bienvenida a Salud Visual Hoy. Muchas gracias, Javier. Muy contenta de estar aquí con ustedes y, bueno, atenta a tus preguntas. Bueno, pues es que vamos de una vez al tema porque ustedes tienen mucho que comunicar. Miren, nosotros en el consultorio, en la práctica cotidiana, en la óptica, pensamos muy poco en las sustancias químicas y su relación con los ojos. Cuéntenos de dónde sale este tema, doctora Ingrid. Bueno, realmente es un trabajo que hemos venido realizando hace más de 15 años con Marta Fabiola en la Universidad de La Salle, donde trabajé inicialmente. Y como yo dictaba las clases de salud ocupacional, empecé a ver en mis estudiantes sus trabajos de campo en algunas microempresas y algunos de ellos me hacían ver que las sustancias químicas que se utilizaban en esas empresas donde ellos hacían sus trabajos de campo, ellos creían que podían generar algún impacto en la salud visual. Entonces desde allí empezamos a pensar en proyectos, en trabajos de grado inicialmente, que involucraran en analizar algunas funciones visuales en este tipo de trabajos. Y pues gracias a la experticia de Marta empezamos a mirar un poco más allá de la función visual y empezamos también a mirar superficie ocular y lágrima. Bueno, pare ahí por favor. Y doctora Marta, cuando usted quiera participar, me levanta la manito. Es que usted dice cosas muy interesantes. Llevamos con la doctora Marta 15 años investigando en esta área de la ocupacional las sustancias químicas del campo. Y entonces yo automáticamente me imaginé a un trabajador de flores, pero me imagino que otras personas se imaginaron al señor que siembra la papa o que siembra cualquier cultivo y las sustancias que usan. ¿A qué labores de campo nosotros podemos imaginarnos? Y háblenos un poquito de esas sustancias químicas. ¿Me hacías la pregunta a mí? Perdóname. A la que quiera contestar. Adelante, doctora. Pensé que estabas haciéndole la pregunta directamente a Marta Fabiola. Nosotros estábamos en nuestro último proyecto de investigación, trabajamos con cultivos de flores, específicamente con
el cultivo de flores de Gambur, que es una empresa exportadora de flores, pero también trabajamos en las fincas de la Universidad de La Salle, en donde hacen las prácticas los estudiantes de veterinaria, zootecnia, ingeniería agronómica, y allí analizamos distintas sustancias químicas como todo tipo de pesticidas, insecticidas, fungicidas, e incluso algunos medicamentos que se utilizan para los animales. Entonces, cómo todas estas sustancias pudiesen impactar la función visual. Y entonces hemos encontrado interesantes hallazgos que la manera como estas sustancias impactan distintos aspectos de función visual, pues más adelante queremos mostrarles. Bueno, usted tiene una presentación aquí. Vamos en el orden que usted tiene su presentación y yo voy a ir agarrando todas estas ideas porque el tema está muy interesante. Todos estos pacientes que están en contacto con la parte agropecuaria o con la parte animal, en donde manejan elementos, sustancias, con ese objetivo de prevenir plagas o infecciones en animales u otras situaciones, pues están generando algún efecto a nivel ocular. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo, doctora Ingrid. Muy bien, pues nosotros, como te estaba comentando, inicialmente pues empiezan nuestras investigaciones en la Universidad de La Salle. Iniciamos con la inquietud específicamente en el sector, no solo agropecuario, sino inicialmente fue en el sector de lavado en seco, lavanderías. Unos estudiantes en un momento de su carrera nos presentaron una propuesta de investigación en lavanderías y con Marta dijimos, bueno, puede ser un lugar donde podemos evaluar muchísimas cosas. Entonces planteamos un proyecto de investigación en la Universidad de La Salle en conjunto con Marta y analizamos lo que te comentaba inicialmente, función visual y superficie ocular y lágrima en trabajadores de la localidad de Usaquén en Bogotá, que es donde más concentración de lavanderías existía o existe en aquel momento. Y se nos unieron bastantes estudiantes, tuvimos casi como 15 estudiantes entre las dos dirigiéndoles los trabajos de grado. Sin embargo, al final de estas investigaciones nos dimos cuenta que había cosas que todavía tocaba seguir investigando a profundidad para encontrar las respuestas y existe la posibilidad entonces para mí de viajar acá a Sydney, Australia, a hacer mi doctorado y profundizar aún más en esas inquietudes que nos habían surgido de aquel proyecto inicial. Entonces, gracias al Colciencias, en su momento hoy MinCiencias y la Universidad de La Salle, pues viajo acá a Sydney, a la Universidad de New South Wales, a profundizar en la temática. Todavía no se vaya de Sydney, por favor, no se vaya para Sydney, quédese en Bogotá, ahí en La Salle. A ver, usted dice, hay una probabilidad de investigar qué pasa con los ojos de los trabajadores de lavanderías. ¿Por qué, doctora Ingrid? ¿Cuál era su sospecha? ¿Cuál era su tesis para profundizar en una investigación allí? Debido a que hay distintos puestos de trabajo en donde están expuestos a temperaturas, altas temperaturas, a los gases que se emiten cuando ellos están en el momento de plancha, empecé a pensar que quizás los químicos que estaban utilizando pues podían generar algún problema de alergias y pues también quería mirar algunos aspectos de función visual. En ese momento vimos la visión al color, que era quizás lo primero que yo había empezado a revisar en literatura y había encontrado que se podía afectar. Y también analizamos contraste, pero pues no utilizamos como las técnicas en su momento adecuadas para poder llegar a una conclusión al respecto de esta función visual. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a las lavanderías, altas temperaturas, gases, químicos y cómo esto afectaba los ojos. Y le surge la posibilidad de irse a Australia a investigar y a especializarse en el tema. Sí, estuvimos revisando las opciones de doctorados en distintos lugares donde la optometría está desarrollada y pues aquí en Australia es bastante desarrollada en términos de lentes de contacto, pero también en otras áreas de la optometría, como la parte de función visual. Entonces, yo presento ante Colciencias, como estaba hablando antes, mi propuesta
irme a estudiar, de venirme aquí a estudiar a Sydney con esta temática. Ubicamos entonces a la persona que podría ser mi supervisor potencial aquí en la Universidad de New South Wales. Me aceptaron. Normalmente cuando tú entras a un doctorado, a ti te dicen las investigaciones que tenemos son estas, adiciones y a una de ellas, pero en esta oportunidad conté con la suerte de que pude proponer mi propio proyecto y desarrollarlo en los 5 años que estuve estudiando el doctorado. Entonces, La Salle me apoya. En su momento el hermano rector, el hermano Carlos Gómez, tenía dentro de su agenda el formar docentes en La Salle que tuvieran nivel de doctorado en cualquier carrera, pero en nuestro campo en optometría en ese momento no había ninguno, específicamente en optometría, o sea, había muchos que habían hecho en otras áreas, en otros campos del saber, pero en optometría no. Entonces ese fue uno de los motivos por los que La Salle también apoyó mi formación doctoral aquí en Sydney. Perfecto, suena muy bien, muy interesante, un sueño hecho realidad, porque usted dice, ok, voy a investigar, lo hace ver muy fácil, golpea puertas, Sydney aparece con una universidad impresionante, con una propuesta de posgrado, dicen, sí, venga, haga su investigación, y ¿cuál es la propuesta de investigación? Y nos vamos con la idea de la lavandería, pero finalmente, ¿en qué resulta su investigación? Bueno, pues viajo acá, como te comentaba, y pasé por 2 supervisores. El primero estaba muy orientado hacia la parte ocupacional y digamos que la parte de función visual como yo la quería ver o analizar no estaba como tan acorde. Entonces una segunda persona asume mi dirección y es la persona con la que hoy en día trabajo, hace parte del grupo de investigación, es el doctor Siu Ku. Y él es la persona que facilita el hecho de poder hacer los exámenes en el sitio de trabajo, porque esa era una de las dificultades. Imagínate desplazar a las personas de su lugar de trabajo a la universidad, hacerse los exámenes, o acá también en Sydney, en el lugar de trabajo, y llevarlos a la clínica de la universidad. Eso quita mucho tiempo en investigación. Y el doctor Siuku me dice, no, podemos hacerlo en un computador de manera sencilla, diseñamos las pruebas. Tú vas a la empresa y lo haces, simplemente es coordinar con el dueño de la empresa que nos dé los tiempos y tú puedes hacer y evaluar perfectamente lo que queremos. Entonces empezamos a trabajar en ello y a desarrollar estas pruebas junto con él. Y bueno, dura 5 años. En ese tiempo La Salle. ¿Qué tipo de empresas, doctora Ingrid? En este caso las lavanderías, que era el centro de investigación. Nunca lo cambié, puesto que era digamos, tenía ya un estudio previo que me da una base para continuar. Entonces, pero me refiero a las empresas en que esas mismas pruebas las hemos usado posteriormente en los cultivos que comenté al inicio y también los hemos utilizado en salones de belleza, empresas que fabrican calzado, empresas que fabrican muebles, muebles de madera y que necesitan pintar esos muebles de madera. Entonces, digamos que estas pruebas las hemos aplicado en distintas industrias a este punto. Pues iniciaron acá en mi doctorado, pero pues han sido la batería de pruebas que hemos ido perfilando, hemos ido diseñando y hemos ido adaptando dependiendo las sustancias químicas a las que estén expuestas los trabajadores en este tipo de empresas. Doctora Ingrid, ¿y esas pruebas son de qué tipo? ¿Qué pruebas ustedes practican allí? Sí, nosotros diseñamos pruebas psicofísicas en computador, pruebas de sensibilidad al contraste, que la voy a mostrar ahorita más adelante, pruebas de fusión crítica, pruebas de percepción de forma y movimiento, percepción del color. Muy bien. Perfecto. Y entonces empiezan a encontrar sus resultados. Sí, bueno, pues te sigo contando como la historia un poquito. Ya obtengo pues mi título, vuelvo a Colombia a dictar clase a La Salle, a compartir más experiencias de investigación que tuve acá en Sydney, a consolidar mi relación entre Australia y Colombia. Por eso tengo esta diapositiva, pues al venirme ese era mi sueño, poder integrar los 2 países gracias a la investigación que estaba realizando.
quien fue mi supervisor y que hoy es mi compañero de investigación y que se motivó mucho por este tema, pues permite que las universidades tengan esos acercamientos, hagamos intercambio de estudiantes de maestría, nos visite una persona que también es parte del grupo de investigadores, nos visitó para el Congreso Mundial en el año 2015, ella estuvo presente allí, compartiendo también sus experiencias de investigación. En su momento estaba cursando el doctorado también, pero bueno, yo ya lo había terminado, pero ella lo estaba terminando y ya este año, pues por todo lo de pandemia y todas las cosas estuvo retrasada, pero ya ella se graduó ahorita a final del año del doctorado. Es una persona que conoce mucho en temas de color. Entonces, estos son los investigadores que, digamos que fusionan a Colombia con Australia. El doctor Gerardo Duzán estuvo un tiempo vinculado a la Universidad de La Salle y en su momento hizo parte de nuestro equipo. La doctora Victoria Martín es una joven investigadora patrocinada por Colciencias. Hoy en día trabaja con nosotros, sigue siendo joven investigadora de Colciencias, pero ya es una profesional, es magíster en Ciencias de la Visión. La doctora Marta Fabiola Rodríguez, que nos acompaña hoy, que es magíster en inmunología y actualmente está haciendo su doctorado en agrociencias. Digamos que gracias a Marta es el acercamiento un poco al sector del agro. La doctora Laila Bernal es una zootecnista que nos ha acompañado desde su perspectiva de la zootecnia, ha logrado integrar sus conocimientos con los nuestros en optometría. La doctora Nancy Molina en todos los temas de calidad de vida y la parte ética. Y ellos son de La Salle, y de la parte de New South Wales, pues el doctor Siu Ku, que es quien les comentaba al inicio, que fue mi supervisorio y con él trabajamos estos temas, y la doctora Vanessa Johnson, que es una experta en temas de color. Carambas, qué grupo tan interesante. Este grupo de investigadores se conforma con sede en Colombia y están viajando permanentemente a Sydney, ¿o cómo funciona esto? Pues el grupo está inscrito en la Universidad de La Salle y nosotros planteamos los proyectos a través de La Salle inicialmente, y pues algunos investigadores han viajado, como les comentaba la doctora Johnson, ha viajado a Colombia, y pues el vínculo es a través mío, pues que estoy acá ahora en Sydney para poder coordinarnos para hacer las investigaciones. Marta Fabiola en La Salle es quien, digamos que hace todas las conexiones para el trabajo de campo y demás con las entidades, con las directivas de la universidad correspondientes a la parte de investigación. Caramba, muy interesante. No le hemos escuchado la voz a la doctora Marta Fabiola Rodríguez. Doctora Marta Fabiola, mientras la doctora Ingrid estaba realizando sus investigaciones y profundizando con su especialización, con su doctorado en Australia, ¿qué pasaba con su labor aquí en Colombia alrededor de las sustancias químicas y los ojos? Bueno, mira, también te retomo un poquito más atrás. Cuando Ingrid empezó sus investigaciones acerca de los efectos, inicialmente fue de aquellas sustancias químicas que son solventes orgánicos. Los solventes orgánicos, son sustancias que no solamente se utilizan en el agro, sino que las utilizamos a diario. Son estas sustancias que están en el pegante, en los alcoholes, en los desinfectantes, en las pinturas. Entonces, realmente en el siglo XX, pues todo el mundo empieza a estar en contacto con estas sustancias y más adelante empieza a ver los efectos, y los primeros efectos que se mencionan es precisamente la neurotoxicidad, porque el solvente orgánico actúa más directamente sobre aquellas sustancias o aquellas células que tienen principalmente lípidos. Y pues obviamente nuestro sistema nervioso está forrada, todas las fibras nerviosas de lípidos. Entonces, pues de allí empieza Ingrid a trabajar con esta parte de solventes orgánicos, y yo estoy trabajando con el doctor Alberto Rojas sobre ojo seco. Y de hecho, una de las acciones de esos solventes orgánicos sobre la superficie ocular es la alteración de la capa lipídica de la lágrima,
Y entonces empezamos a tener un vínculo de, bueno, ¿cómo podemos conectar esto? Y empezamos a trabajar, Ingrid, sobre específicamente función visual en los proyectos y yo trabajaba la parte de superficie ocular. Mientras Ingrid estuvo en Australia, pues siempre estuvimos en contacto, puesto que parte de su investigación se realizó aquí en Colombia. Y la otra parte la hizo en Australia, entonces ella venía todos los años, trabajaba con estos pacientes, yo evaluaba también la parte de superficie ocular y pues ella hacía toda la parte de función visual. Adicionalmente, pues como te digo, tenía mi línea de trabajo con ojo seco, en donde estandarizamos técnicas de citología de impresión, técnicas para evaluar en el laboratorio la lágrima, Western blot, y identificar diferentes sustancias mediante técnicas inmunológicas. Muy bien, interesantísimo, porque una se va por el lado de la superficie ocular y usted concluye la alteración de la capa lipídica de la lágrima. Eso significa que un aumento de las personas con ojo seco por una evaporación rápida de la lágrima, ¿cierto? Correcto. Pero nunca nos imaginaríamos, doctora Marta, que sean estas sustancias que se utilizan, me imagino, en las uñas, al pegar algo, no sé, los mismos desinfectantes, que sean los que están generando esta reacción en la lágrima. Y cuando empieza a hablar de eso, doctora Marta, porque es que me imagino que muchas personas que nos escuchan en América Latina estarán diciendo, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Son los gases? ¿Son los olores? ¿Qué sucede y cómo se afecta allí la lágrima? Sí, en la mayoría de esos solventes orgánicos son totalmente volátiles. Entonces, es el contacto directo, el solvente entra, puede entrar por diferentes vías, pero en el caso a nivel ocular, pues entonces entra por la superficie ocular y obviamente va a actuar directamente sobre la película lagrimal inicialmente. Y en las investigaciones de la doctora Ingrid, pues hemos visto precisamente que lo que más está alterado es el BUD. Y pues en algunos casos la respuesta nos ha dado variable en el Schirmer. Pues tú sabes que igual el Schirmer en estos casos pues es más específica la prueba de BUD que la prueba de Schirmer. Y de hecho, los optómetras que han trabajado con nosotros, la doctora Victoria, el doctor Gerardo, pues han encontrado que cuando se hace la evaluación específica de la capa lipídica en estos sujetos, esa capa lipídica está mucho más delgada. Carambas. Bueno, ¿cuáles de esos elementos usted nos puede recordar que son los de más uso común en la vida de cualquier persona? Y no sé si de pronto, doctora Marta, más las mujeres que los hombres tienen ese riesgo por lo que utilizan, no sé, quizás más cosméticos, más lacas, más sustancias para, no sé. Déjenos entender un poco, porque mire que registro que en términos de sustancias químicas, pues creo que muy poco hemos publicado nosotros inclusive, doctora Marta. Sí, por supuesto. Mira, como te decía, con toda esta revolución industrial desde el siglo pasado, los solventes orgánicos es las sustancias que usamos día a día, no solamente en las industrias, sino en las casas, así como están viendo en el fondo, en la diapositiva. Todos los desinfectantes, los productos de limpieza, como dicen las lacas, el maquillaje, pues en el caso de las lavanderías, las sustancias para lavar en seco, todos son solventes orgánicos. Las pinturas que utilizan nuestros hijos, los pegantes, las pinturas que se utilizan en aerosol, y también hemos trabajado con este tipo de trabajadores. Y obviamente ya más adelante cuando empezamos a trabajar en el agro, porque pues la Universidad de La Salle tiene una especial interés en mejorar y en trabajar la calidad de vida de los pacientes, de los sujetos que viven en el campo.
Entonces nos acercamos un poco más a esos trabajadores y pues obviamente todos los sistemas agropecuarios y todos los sistemas de producción agropecuaria utilizan agroquímicos, utilizan herbicidas, utilizan insecticidas y todos ellos tienen como base los solventes orgánicos. Entonces, de allí que fíjate que en el día todos utilizamos solventes orgánicos. Sí, carambas. Bueno, muy bien. Entonces, registro. Encontramos una alteración de la película lagrimal de la superficie ocular y al mismo tiempo la doctora Ingrid allí en Australia se concentró más en la función visual y esa relación con las sustancias. Doctora Ingrid, ¿cuáles estructuras? Cuando habla de función visual, ¿qué se está alterando allí? Sí. Nosotros evaluamos específicamente sensibilidad al contraste, visión al color, percepción global de la forma y el movimiento. También evaluamos de la tesis doctoral la cognición visual, como digamos que las claves de una imagen nos permiten aprender, nos permiten conocer. Eso se denomina cognición visual, entonces eso también lo estudiamos en ese periodo de la tesis doctoral. Sin embargo, nos quedaban pendientes varias funciones y varias cosas que decíamos con el doctor Siuku que sería interesante continuar investigando y por eso una vez terminó el doctorado seguimos ampliando digamos, un estudio más completo de la función visual. Y posterior al doctorado, entonces empezamos a evaluar campo visual, empezamos a evaluar retina con electrofisiología, empezamos a evaluar también, como les decía, la prueba de función crítica para evaluar integridad visual. Desarrollamos junto con la doctora Johnson un test de color que no solamente nos permite la gradificación y el conocimiento de que una persona no percibe ciertos tonos, sino que también le permite ubicarse en el espacio y saber, digamos, más percepción que discriminación al color. Está más centrada esta prueba. Bueno, doctora, venga, porque es que resulta muy interesante. Usted nos dice que estas sustancias, que son los solventes orgánicos, que pueden ser los agroquímicos, los herbicidas, los insecticidas, todas estas sustancias que se manejan en la vida cotidiana, ya no solamente personas del campo, también de las personas que hacen su vida en su casa, normalmente podrían afectar la sensibilidad al color, la percepción global, al contraste, el campo visual, la cognición visual, inclusive que se altere un electroretinograma por este tipo de sustancias? Sí, sí, efectivamente. Mira que cuando hice toda la revisión de literatura de mi tesis doctoral encontré unos estudios en Estados Unidos en donde en los edificios, digamos en el primer nivel del edificio había una lavandería, por decir algo. Y las personas de ese edificio todas enviaban su ropa a la lavandería. Entonces, unos investigadores empezaron a mirar, bueno, ¿qué pasa con las personas que mandamos la ropa a la lavandería? ¿Qué pasa con esa ropa que se manda y que nosotros luego la recogemos y la llevamos a la casa? Entonces, empezaron a medir las concentraciones del químico en el cuerpo de estas personas y a medir también en la parte de función visual la sensibilidad al contraste específicamente. Y se dieron cuenta que había una disminución en la sensibilidad al contraste de aquellas personas que utilizaban, digamos, en mayor grado el enviar la ropa a la lavandería y que olvidaban al traer la casa retirarle el plástico que le colocan y ponerla, digamos, al aire para que salga el olor y los vapores que se impregnan en la tela después del proceso específicamente con el perclor. Eso También es como una toxicación, una neurotoxicidad, como dice usted. Sí, es neurotoxicidad, sí, claro, que se evidencia sencillamente con una prueba de sensibilidad al contraste. Eso es lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, todas son coincidentes y en la literatura previa también se ha encontrado que la sensibilidad al contraste es una de las funciones más alteradas. De ahí que la importancia para nosotros los optómetras de no hacer simplemente en una consulta
una agudeza visual sencilla, sino que hagamos una evaluación de sensibilidad al contraste. Sé que muchos de mis colegas dicen, no, pero es que una prueba de sensibilidad al contraste es muy dispendiosa, es demasiado tiempo, pero definitivamente es la prueba que le da a uno la certeza de cuál es la calidad visual de esa persona, porque es que la agudeza visual es solo una parte de toda esa función de la sensibilidad al contraste. Entonces, y fíjate que es una manera de detectar tempranamente la neurotoxicidad. Caramba, venga. Sí, porque de hecho, a la hora del reporte de la sintomatología, pues el paciente no reporta una mala visión. No, nunca, porque estos son alteraciones neurológicas que solamente por efecto acumulativo el paciente sí va a evidenciar que hay un cambio. Entonces hablábamos un día con el doctor Siu y me decía, mira, nosotros los que nos dedicamos a investigar en esto, no somos tan famosos rápidamente, porque de aquí a que el paciente se intoxique pasaron 25 años y que nos diga, sí, mire, ya no veo los colores igual o ya no veo los contrastes igual, dice, no, ya está terrible, ¿sí? Entonces, pero sí podemos actuar en la prevención y en la detección temprana, me decía él, no esperar hasta que nos diga, no veo los colores o no veo las cosas. Nosotros hicimos una comparación ahora que hablamos de sensibilidad al contraste de las edades. Imagínate que yo vi 115 trabajadores en Colombia y otros 115 trabajadores en Australia, de las lavanderías, y comparábamos. Yo tenía en mi cabeza de que no, estoy en un país desarrollado, Australia, entonces todo debe estar perfecto en estos trabajadores, y como estoy en mi país que pues está en vías de desarrollo y no respetamos muchas cosas, entonces debe estar terrible. No, cuando me empiezo a analizar los datos de los dos países me doy cuenta, somos seres humanos y nos comportamos exactamente igual. Aquí tampoco querían utilizar los elementos de protección personal, el empleador tampoco les daba los momentos de descanso, también comían en el mismo lugar de trabajo. Entonces, muchas cosas muy similares, y los hallazgos cuando empezamos a mirar función visual pues son casi que los mismos. Las diferencias son mínimas de los dos países. Claro. Eso me pareció pues bastante interesante. Bien, mire, usted reporta que debido al contacto con este tipo de solventes, de elementos, de sustancias químicas, se afecta, lo primero, la sensibilidad al contraste. En orden de importancia, usted nos nombró percepción al color, campo visual. ¿Qué otra cosa por esa intoxicación se va afectando? Y doctora, la relación del tiempo. Es decir, si yo dejo de exponerme, baja tranquilamente o el problema puede mantenerse allí. Sí, mira, bueno, digamos que en orden de pruebas que son fáciles de hacer en consulta y detectar una neurotoxicidad temprana, te nombré la primera de todas, que es la sensibilidad al contraste. La segunda es la prueba de visión al color. Y la tercera es una prueba que es la detección global de la forma. Son las tres que, digamos, nosotros hicimos un análisis estadístico que nos permitía determinar de todas las pruebas que hicimos en la tesis doctoral, cuál era la número 1 para poder aplicar. Entonces encontramos ese orden que te estoy nombrando. Frente a la otra pregunta que me hiciste, era referente al tiempo de exposición. Sí. Bueno, nuestros trabajadores en todas las investigaciones, casi todos han estado expuestos más de 15 años a la sustancia. Y hay muchos de ellos terminan con cáncer. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes, unas pacientes que yo tuve en el momento que hice las mediciones en Colombia, que eran amigas de unos familiares míos, me comentaron, no, mira, esas señoras desencadenaron un cáncer. Y hace poco, pues, recibimos la noticia de que fallecieron. Entonces, sí, definitivamente hay un vínculo, obviamente, con el trabajo que ellos hacían. Ellos eran dueños de una lavandería por de hecho, toda su vida, desde la adolescencia se le heredaron sus familiares y entonces allí siguieron. ¿Qué tipo de cáncer, doctora Ingrid? Médula, de médula. Y también en esa misma historia de esa familia hubo muchos abortos, muchas pérdidas de las hijas de ellos, tenían muchos abortos. Entonces, pues también ese es otro de los vínculos que uno revisa en literatura y encuentra que sí, las personas expuestas a este tipo de solventes
que tienen abortos con frecuencia, o también niños que nacen con problemas cognitivos. Muy bien. Caramba, muy interesante. Usted mencionó la retina y el análisis del funcionamiento retinal. ¿Qué tanto se afecta también con las sustancias? Nosotros, espérate, yo tenía una diapositiva acá para mostrar un poquito eso. Nosotros encontramos una disminución, mírala acá. Encontramos una disminución específicamente en el electrorretinograma de la onda B, la onda correspondiente a los conos. Esa reducción en términos de amplitud pues es importante frente al grupo normal. Nosotros en todos los estudios que planteamos con Marta siempre hacemos un grupo caso y un grupo control para poder hacer los comparativos. Y cuando comparamos la amplitud de la onda B específicamente, nos dábamos cuenta que estaba reducida frente a los normales. Entonces, este cambio pues es bastante importante porque nos está diciendo que también la alteración en la percepción al color está allí, evidente, y se hace evidente al ver tú en un electrorretinograma la onda B reducida. Y le haces la correlación con las pruebas de color y efectivamente pues vas a encontrar que hay una relación estrecha. Y cuando hicimos también otra prueba que hicimos en los últimos estudios, que es el OCT de retina, o sea, OCT posterior, también observamos que había una disminución en la parte parafoveal de células, de conos y bastones específicamente. Entonces eso nos hace ver que desde todas las perspectivas, la capa de conos y bastones es una de las que más está afectando por la exposición a ese tipo de sustancias. Caramba. Yo vi en una gráfica que usted tenía unos cosméticos para los ojos y pasta dental. Son lo más común que utilizamos. ¿Cuál es el mensaje allí con este tipo de elementos? Por ejemplo, el maquillaje tiene una cantidad de metales pesados que también generan toxicidad. Y las pastas dentales tienen amoníaco y tienen fluoruros. Los fluoruros son el problema porque algunas veces el cuerpo los metaboliza digamos que de maneras distintas y lo que va a hacer es que se va a alterar la absorción del aluminio por el cuerpo. Y al alterarse la absorción del aluminio por el cuerpo, entonces los sujetos están más predispuestos a desencadenar enfermedades como el Alzheimer. Caramba. ¿Y los metales pesados de los cosméticos? Pues van a generar también pues, todo tipo de enfermedad neurodegenerativa. Por ejemplo, hay varios estudios con mercurio y que nos reportan obviamente que las personas tienen problemas visuales, de sensibilidad, contraste alterados, tienen problemas de visión al color, porque el mercurio pues empieza a generar la intoxicación general en el organismo. Caramba. Pues no solamente es interesante, es realmente importante en la calidad de vida de la gente porque también involucra pues la salud general, ¿no? Sí, completamente. No solamente el tejido ocular. Sí, y ahora que hablas que hablabas ahorita con Marta de las sustancias químicas del hogar, también el champú que compramos, también uno debe mirar los contenidos que tiene, porque hay algunos que tienen percloretileno, el mismo que se usa para las lavanderías. Imagínate, la misma sustancia, pues obviamente una dosis más baja, pero algunos de ellos, aparte de tener percloro, tienen amoníaco, y esos también han mostrado algunos estudios que desencadena cáncer. Caramba. ¿Y a nivel ocular? A nivel ocular las irritaciones, ¿no? Y el percloro como tal, pues a dosis bastante altas, pues va a generar lo que yo encontré en los trabajadores de lavandería, que es una reducción de casi todas las funciones visuales. Muy bien, muy bien. Doctora Marta, hemos hecho una relación, el tiempo se nos ha ido, ya pasaron 50 minutos rápidamente, y hemos hecho una relación entre diferentes tipos de sustancias, diferentes tipos de personas, de trabajadores, en donde ya estamos todos, porque estamos incluyendo elementos que se utilizan en el hogar, y encontramos que hay una intoxicación, en donde el tejido ocular se ve afectado, y la función
se ve afectada. También la superficie ocular, como usted lo relacionó. Bien, doctora Marta, doctora Ingrid, viene ahora el tema de qué hacer. De qué hacer, cómo nosotros en nuestra práctica cotidiana debemos manejar este tema de las sustancias. Primero, pues para tener el diagnóstico, el buen diagnóstico, o por lo menos tenerlo en cuenta en la labor de la gente. Y lo segundo, en qué hacer con ellos. Usted tiene una cantidad de información allí impresionante. Sí, sí. Bueno, pues creo que la parte de elementos de protección personal visual en el hogar es algo importante. Marta tuvo la oportunidad de participar ahora con lo de coronavirus en un evento en donde hablaba sobre el tema. No sé si quieres compartir un poco al respecto, Marta, sobre esa experiencia que tuviste. Sí, gracias, Ingrid. Bueno, yo quiero hacer un poquito de énfasis diría yo, la principal bandera de la investigación de Ingrid, y es precisamente la detección temprana de la neurotoxicidad por elementos químicos que trabajamos a diario, con los que estamos en contacto a diario. Entonces, tú hablas de qué podemos hacer, y la verdad es que lo más importante es la prevención, y de allí, digamos que lo más importante de la investigación de Ingrid, y es precisamente eso, brindar un diagnóstico temprano, fácil, no invasivo, mediante estas pruebas a nivel ocular. Entonces, fíjate que, por ejemplo, para detectar neurotoxicidad generalmente se hacen pruebas que involucran la toma de muestra de sangre o la toma de muestra de algún fluido. Esto pues tiene una serie de connotaciones que requieren consentimientos informados, que requieren personal especializado, y muchas veces no se cumplen. Entonces, el tener una prueba no invasiva que rápidamente permita a la población de trabajadores, así como a las personas común y corriente, que estamos en contacto a diario con estas sustancias, poder tener ese tipo de pruebas y poderla ofrecer a nuestros servicios de salud, es supremamente importante, porque allí es donde radica la prevención. Entonces, ese vínculo que tenemos con el doctor Sio ha sido maravilloso, porque él es el que ha elaborado muchas de estos test, muchas de estas pruebas para evaluar precisamente esa parte de la psicofísica de la visión. Y nosotros lo que hemos hecho más aquí de esta parte es pues como corroborar estos hallazgos a nivel del laboratorio. Entonces, por ejemplo, en la última investigación que se hizo, determinamos también colinesterasas, determinamos neuropéptidos en lágrima, que nos corroboraron que realmente existe un problema en la transmisión nerviosa, y que muy probablemente en alguna parte vamos a encontrar dónde está esa conexión. Entonces, sí, efectivamente, para mí lo más importante es esa ayuda que se puede brindar con esta investigación en los servicios de salud, y es la detección temprana, la prevención ante todo. Y evidentemente, pues toda la parte de elementos de protección, no solamente que en las cuales Ingrid pues es una experta, su doctorado es precisamente en toda esta parte de salud ocupacional. Entonces, pues gracias a eso hemos tenido también la oportunidad de aplicarlo a muchas otras cosas, y también pues en este momento de la pandemia pues hemos aplicado todo este conocimiento sobre cómo esos elementos de protección están involucrados, y cómo estos elementos de protección realmente sirven o no sirven frente no solamente a sustancias químicas, sino frente a microorganismos, como en el caso del COVID-19. Nos hicimos ese link porque nosotros en la facultad, junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ganamos unos de los proyectos de MinCiencias en esa convocatoria relámpago que se abrió al inicio de la pandemia.
nos presentamos aproximadamente unos 400 proyectos y solamente se financiaron 25 proyectos, de los cuales La Salle quedó con 2 proyectos y uno de esos pues es el nuestro, en donde vamos a elaborar una prueba diagnóstica para detección de COVID-19 y la cabeza de esta investigación se encuentra en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ellos van a hacer como todo el modelo matemático y los impactos en salud de la pandemia. Entonces esto nos ha llevado también a hacer una revisión exhaustiva de qué pasa, cómo nos podemos proteger y pues efectivamente el virus puede entrar a nivel ocular o a través de la viremia llegar al ojo. Y de hecho, pues las investigaciones muestran que el virus, que en casi todos los tejidos del ojo se encuentra el receptor para el virus. Y nuestra investigación y nuestra revisión con Ingrid ha sido precisamente de cómo es la transmisión, la distancia, por qué tiene que ser más de 1 metro, por qué las gotículas pequeñas, por qué el paciente asintomático no transmite tanto el virus y qué tipo de elementos de protección, que ahí sí Ingrid es la experta, podemos utilizar. Pero venga, no se vaya porque es que usted abre unos temas espectaculares. Tengo 2 temas. Usted me dice, miren, cuidado chicos que nos escuchan en América Latina, profesionales de la visión, la detección temprana de la neurotoxicidad es la clave. Necesitamos diagnósticos fáciles, rápidos, no invasivos a través de los ojos. Y entonces uno le suena muy bonito, pero yo estoy en mi consultorio y digo, ok, dígame, ¿cómo hago esa detección temprana de esta toxicidad que se está presentando en todo el cuerpo, no solamente a nivel ocular? Y lo segundo, ¿qué hace un optómetra pasando una propuesta de prueba de diagnóstico para la detección del COVID-19 y resulta que se lo aprueban en la investigación? Entonces, vamos con la primera. Díganos cómo es que debemos hacer, por favor, doctora Marta, esta detección temprana. Bueno, entonces, ahí voy a saltarme porque resulta que yo no soy optómetra, soy bacterióloga. Ah, mire usted. Por eso es que yo en la investigación, en este grupo de investigación, estoy a cargo de toda la parte de laboratorio. Soy bacterióloga de la Universidad Javeriana y tengo una maestría en inmunología de la Universidad de Antioquia. Entonces, sin embargo, llevo más de 20 años trabajando con los optómetras, súper agradecida y he aprendido muchísimo de esta profesión y valoro increíble porque la verdad es que sin ojos no somos nada. Entonces, te contesto primero la segunda, por eso estoy involucrada en la elaboración de la prueba diagnóstica. Sin embargo, conmigo están 2 optómetras que también van a trabajar esa parte. Como te mencionaba, una de ellas es la doctora Victoria, que trabaja con nosotros en el grupo de investigación. Y por eso es que fui invitada de la otra facultad, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para la elaboración específicamente de la prueba diagnóstica. Muy bien, perfecto, entendido. Definitivamente tenemos un campo impresionante los optómetras como esto, trabajar de la mano con bacteriólogos, bacteriólogas para encontrar soluciones a lo que está pasando con nuestra vida. Entonces, para hablar del tema de la detección temprana, me voy a Sydney, Australia, a hablar con la doctora Ingrid. Doctora Ingrid. Sí, la detección temprana nosotros consideramos que se puede hacer sencilla en el consultorio con un cuestionario que nosotros también modificamos dentro de mi tesis doctoral, que es el cuestionario Q16 de síntomas neurotóxicos. El cuestionario original tenía 16 preguntas y el paciente respondía sí o no a las afirmaciones. Sin embargo, nos dimos cuenta que cuando a ti te ponen un cuestionario de sí y no, mucha información se pierde. Entonces, lo que hicimos fue modificar ese cuestionario de síntomas y le adicionamos una escala que gradifica las respuestas. Entonces, en
desacuerdo, totalmente de acuerdo, neutro, ¿sí? Entonces la persona tiene una opción de poder gratificar lo que está sintiendo frente a la afirmación del cuestionario. O sea, el cuestionario no es la pregunta, sino es una afirmación. Por ejemplo, una de las afirmaciones es, siente que cuando va caminando se va a caer. Entonces, esa es una afirmación. O es difícil abotonarse y desabotonarse la camisa. Entonces, son preguntas que van orientadas a detectar neurotoxicidad general y que luego de que aplicamos la gratificación de las respuestas, nos dan yo creé una escala en donde uno puede establecer el nivel de neurotoxicidad en el que se encuentra ese sujeto. Eso, digamos que el cuestionario original no tenía esa gratificación, ni te decía en qué nivel de neurotoxicidad está, eso no estaba, eso es lo novedoso de mi investigación. Lo que te decía es que este sujeto puede desencadenar un problema nervioso. Entonces, este cuestionario es muy sencillo, lo hemos aplicado en todas las investigaciones y es muy sencillo y nada más lo aplicas, miras la escala que creamos y ya sabes en qué nivel de neurotoxicidad está el sujeto. Entonces, es muy sencillo. Bueno. Y luego vienen las pruebas en consultorio, que hablaba Marta Fabiola. Sí, Entonces, pero espera un momento, porque es que cuando empiece con las pruebas en consultorio ya me dejó aparte un tema que usted abre, que es el de la anamnesis. En otras sí. palabras, si estamos buscando que haya una detección temprana, que sea fácil y que se le haga a la mayoría de personas teniendo en cuenta el riesgo que tenemos todos, dentro de la anamnesis, doctora Ingrid, deberíamos incluir este cuestionario que ya no son 16 preguntas, sino ¿cuántas? Sí, son 16. 16. Son Okay. 16. Lo que cambió 16. es la forma de responder. Perfecto. Y lo que cambió y que hemos logrado aquí con la doctora Ingrid es que adicionalmente nos diga con las respuestas cuál es el nivel de toxicidad de esa persona. Es decir, solo con la anamnesis, doctora Ingrid, nosotros podríamos pensar en, le hago una remisión de urgencia. Usted Sí. se me va urgentemente para, no sé, donde el neurólogo, el toxicólogo, pero no podemos seguir haciendo un examen en ese instante de los ojos, sino más bien estamos pensando en salvar una vida, porque si la toxicidad es muy alta, pues caramba, estamos ante un caso de difícil manejo. Sí. Sí, la anamnesis es fundamental y muchas veces la obviamos. Digamos que los que trabajamos en salud ocupacional nos centramos un poco más en investigar qué más tiene el trabajador que está allí al frente, en qué trabaja, en qué sustancias, qué le ha ocurrido. Pero fíjate que en la consulta general, como estamos hablando con Marta, uno está expuesto en su casa a cantidad de solventes y sustancias. Y a veces, ahora con lo de pandemia, lo que se ha observado en el mundo es que todos nos volvimos más obsesivos con la limpieza. Entonces todos usamos blanqueador al extremo, amoníaco para mantener todo perfecto, bueno, todo lo posible para estar limpios. Y lo que se ha observado, por lo menos aquí en Australia, ha habido reportes de personas pues intoxicadas por el uso inadecuado de estas sustancias en el hogar. Entonces, fíjate cómo, aunque estamos usando las sustancias y las consideramos que son parte esencial de nuestra vida, nos mejoran nuestra vida, pues si no las manejamos adecuadamente se convierten en un riesgo. Y bueno, y volviendo al cuestionario, pues el cuestionario permite detectar esas cosas de manera muy temprana. Lo que te contaba, si tú eres súper aficionado a mandar tu ropa a la lavandería porque solamente donde te la hacen como en el percloro y te planchan la camisa espectacular, eres feliz. Si ese es tu hábito, ese hábito pues puede sobrepasar las dosis de la sustancia y puede empezar a desencadenarte tempranamente una neurotoxicidad. De ahí que hoy veamos más las enfermedades neurológicas degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, que hemos empezado a ver que son más evidentes en nuestros tiempos. Y cuando empieza uno a revisar, pues las asociaciones vienen con muchas de las sustancias químicas que hay en el ambiente que han modificado, en eso Marta es experta, en nuestra genética y nuestros tejidos, y eso ha hecho que seamos más susceptibles quizás a este tipo de enfermedades. Mire, el cuestionario Q16, ya, todo el mundo está pensando, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo consigo? Quiero colocarlo dentro de mi historia clínica. Sí, lo tenemos en la publicación, aquí la tenemos al final. Nosotros publicamos en la revista de La Salle inicialmente,
en la revista Ciencia y Tecnología, lo tenemos acá a la parte derecha, dice modificación del cuestionario de síntomas neurotóxicos Q16. Este artículo lo encuentran en la revista de la Universidad de La Salle, revista Ciencia y Tecnología, está en inglés y en español. Al final está en la parte donde está la copia de las preguntas que corresponden al cuestionario. ¿Podríamos hacer una adaptación de este artículo para presentarlo en la revista Franja Visual? Sí, claro que sí. Debo hablar con la editora actual de la revista para ver cómo podríamos hacer la adaptación. Sí, sí, y por supuesto, todas las referencias y demás, pero es que tiene un valor impresionante. Entonces, este cuestionario está disponible para que nosotros lo usemos, sencillamente hay que buscarlo un poco más. Bien, usted dice, en la anamnesis le hago el cuestionario, reviso cuál es el nivel de su neurotoxicidad y luego paso al tema de las pruebas. Sí. Y ahí fue cuando la interrumpí. Sí, perdóname. Sí, digamos que nosotros empezamos con las pruebas, la prueba que te he comentado desde el comienzo, que es la prueba de sensibilidad al contraste. Sí. La prueba es clave. Digamos que nosotros hicimos con la computarizada con el doctor Siuku, que es la que vemos acá, con un patrón que se llama el patrón de Gabor, que son estas líneas de blanco y negro, orientadas a estas inclinaciones que vemos aquí, 45 grados. Esas líneas van cambiando en intensidad y nivel de contraste para distintas frecuencias espaciales, y lo que nos permitían observar al final es si había una reducción en la función de la sensibilidad al contraste hacia qué frecuencias espaciales. Entonces, en las personas que están expuestas a solventes, se ha encontrado, y encontramos nosotros también, que las frecuencias espaciales bajas son las que más se afectan. O sea, aquellas que son, aquí en la gráfica, son estas que están aquí a la izquierda, estas son las frecuencias espaciales bajas. O sea, aquí tenemos una curva, el centro es, digamos que la agudeza visual, ¿sí? Lo que corresponde a agudeza visual, y hacia la izquierda son las frecuencias espaciales bajas y hacia la derecha las altas, y en estas personas se han afectado estas que son las bajas. O sea que para ellos el distinguir los contrastes es muy complicado. No terminé de completar la idea anteriormente cuando hablé de la prueba, y es que comparamos cómo es la visión de una persona de 80 años, la curva de sensibilidad al contraste de una persona de 80 años, y cómo era la curva de sensibilidad al contraste de nuestros trabajadores expuestos a solventes. Y encontramos que nuestros trabajadores tenían 35 años, su edad promedio. Y las comparamos y nos dimos cuenta que nuestros trabajadores con 35 años tenían una curva de sensibilidad al contraste correspondiente a una persona entre 70 y 80 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sensibilidad al contraste se está alterando impresionante, ¿sí? O sea, te estás adelantando casi 30 años al envejecimiento al estar expuesto al solvente orgánico. Wow. Estas pruebas, pues además me puedes hacer la pregunta en consulta, ¿qué podemos hacer? Porque estas son adaptadas para la investigación y pues son adaptadas para lo que trabajamos. Pero fíjate que nosotros en La Salle también hicimos una comparación de esta prueba, que es una gold estándar o de referencia, con el test de FACT, que también muchos optómetras lo tienen. También hicimos la comparación con Pell y Robson, que es otro que también varios optómetras lo utilizan, y son equiparables. O sea, digamos que no podemos decir que las pruebas de cartilla no son buenas. Sí son buenas si estamos hablando de prevención y detección temprana, pero si ya queremos un detalle pues muy fino de cuáles son las frecuencias espaciales realmente alteradas, pues tendríamos que diseñar una prueba como esta. Pero una prueba de sensibilidad al contraste de cartilla perfectamente nos da la información que necesitamos para detectar tempranamente la neurotoxicidad. Bueno, venga, doctora, se nos fue el tiempo. Ya nos pasó 1 hora y esto ha sido como 1 minuto porque definitivamente tiene mucho y tiene mucha más información que presentar allí. Cerremos con un mensaje, doctora Ingrid, y déjenos con esa acción que usted le recomienda a todos los profesionales de la visión que tienen en sus manos la calidad de vida de millones de personas, ya no solamente por ese análisis visual, sino ese análisis de la vida de las personas, que involucra su salud general y por supuesto sus ojos. Sí, pues cuando tengamos un paciente en consulta debemos pensar que tenemos todo un mundo, toda una vida,
que ha estado expuesto a muchas cosas y la anamnesis, como hablábamos contigo, para mí es fundamental porque es el conocer un poco más en detalle qué es lo que hace ese paciente. Lastimosamente en los sistemas de salud, pues el tiempo que se le dedica a la anamnesis es mínimo porque nos vamos directamente a hacer la refracción y a entregarle las gafas y ya, si las necesita. Pero creo que eso se ha perdido, ese humanismo o esa cercanía con el paciente y el considerarlo un ser humano que puede padecer más adelante si no detectamos a tiempo ciertas cosas, es lo importante. Entonces yo creo que el mensaje es como tomarnos un alto en la consulta, dialogar más con el paciente, conocerlo más, pero indagar sobre este tipo de cosas que pueden pasar desapercibidas, pero que pueden impactar más adelante en la vida de él. Y si él sin darse cuenta, como te digo, tendría que pasar 25 años y no se va a dar cuenta. Pero quien se da cuenta es el profesional de la visión que ha podido evaluar integralmente esa calidad visual y puede predecir cómo puede llegar a ver cuando tenga 70, 80 y 40, pero lo pudo prevenir diciéndole, mira, es mejor ir consultar a estos profesionales o es bueno hablar con el empleador y modificar ciertas cosas. Sí, hay otras medidas que se pueden adoptar inicialmente para evitar que las personas, el envejecimiento llegue antes de lo que se esperaba, pero todo por ese entorno en el que están trabajando o en el que se desempeñan. Así es, ella es la doctora Ingrid Jiménez, ella es optómetra, está radicada en Sydney, Australia, hizo un doctorado, una investigación y se ha especializado en este tema de las sustancias químicas y su influencia en los ojos. Y ha trabajado de la mano con una bacterióloga, la doctora Marta Fabiola Rodríguez, quien también se encuentra muy de la mano con los optómetras, precisamente determinando no solamente a nivel ocular, sino también a nivel general, cómo las sustancias afectan al ser humano, pero cómo desde los ojos, desde el análisis, desde la conversación, podemos ayudarles a ellos a mantener su bienestar, su salud, su calidad de vida. Amigos, pues estas han sido nuestras invitadas de hoy. Tenemos que volverlas a invitar porque les quedó mucho tema. Espero poder tenerlas también con sus artículos en Franja Visual y que nos enriquezcamos, por ejemplo, con este cuestionario que modificó la doctora Ingrid, el Q16, para determinar el nivel de neurotoxicidad de una persona que quizás no tenga ni idea que lo tiene y nadie se lo ha dicho. Los espero entonces en nuestro próximo programa. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo esto por grupofranja.com. Lo estamos transmitiendo también por YouTube. Y estén muy pendientes porque estamos en este instante programando el cierre de una campaña dirigida al consumidor final que duró 3 meses, precisamente para alertarlos sobre su salud ocular y la importancia de visitar el profesional de la visión. Así que nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias. A ti, Ingrid. Muchas gracias, Javier. Marta. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill from the bottom to the top, I finna knock it out. Oh no, I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going and turn it up loud. Transitions. Luz bajo control. Pide a tu especialista de la visión el nuevo Transition Signature Gen 8. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.